Mi padre murió, y el mismo día descubrí que me había borrado de la historia de nuestra familia. Me llamo Santiago Carranza, tengo 45 años y dediqué más de 2 décadas de mi vida al aserradero que mi padre construyó de la nada en el corazón de Michoacán. Mientras mi hermanastro estudiaba en un edificio con aire acondicionado, yo estaba en el barro, cerrando contratos en medio del monte, negociando con las comunidades, sosteniendo la empresa a pulso. Y aún así, lo dejó todo para otro. Pero lo que nadie sabía es que yo guardaba un secreto. Y de eso es de lo que te voy a hablar ahora. Sé lo que piensas, que si mi padre dejó todo para mi hermanastro, tal vez hice algo para merecerlo. Que nadie es desheredado sin razón, ¿no? Pero si hubieras visto mis callos, si hubieras olido la madera impregnada en mi ropa, incluso después de ducharme, quizá pensarías 2 veces antes de juzgar. Me llamo Santiago Carranza. Tengo 45 años. Nací y crecí entre los árboles de Zitácuaro. Desde niño, me prepararon para asumir el aserradero de mi padre. Él decía que el bosque era nuestra sangre. Y yo creí eso durante 23 años. Creí tanto que dejé mi juventud allí, entre sierras y contratos. Cuando murió, no lloré. No había tiempo. Estaba intentando mantenerlo todo en pie. Nómina, negociaciones con los ejidos, mantenimiento de la maquinaria. Pero aquel día de la lectura del testamento, mi vida entera se deshizo con una firma. La oficina del abogado era pequeña y sofocante, de esas que parecen guardar el aire de la última traición. Doña Patricia llegó tarde, con Iván al lado, vistiendo un blazer beige y esa mirada de quien nunca ha trabajado la tierra. La sala quedó en silencio cuando empezó la lectura. La totalidad de la empresa Maderas Carranza pasa a pertenecer legalmente a Iván Martínez Carranza. Dejó de importarme lo que decían después. No pude levantarme, ni gritar, ni indignarme. Solo quedé mirando al suelo, como si de pronto él también me hubiera rechazado. Patricia se inclinó y dijo con voz suave, casi cínica: «La sangre no lo es todo». En ese instante, entendí todo. Mi padre me había dejado atrás antes de morir, y ni siquiera me avisó. Salí de esa sala sin decir palabra. La verdad es que ni siquiera sabía qué decir. Era como si hubieran arrancado algo de mí y nadie advirtiera la sangre. Jimena vino detrás de mí, llorando, diciendo que papá siempre decía que yo era el corazón de la empresa. ¿Pero de qué sirve ser el corazón si otro firma el certificado de defunción? Subí a la camioneta, encendí el motor con manos temblorosas y bajé la sierra de regreso a mi cabaña. Esa carretera, que conocía con los ojos cerrados, me pareció más oscura, más fría. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando al techo de madera que yo mismo construí, intentando recordar en qué punto mi padre comenzó a verme como un empleado y no como su hijo. Todo empezó cuando Patricia llegó a nuestras vidas. Tenía unos 22 años. La empresa aún luchaba para recuperarse de una grave crisis. Papá vendía madera directamente a los ejidos, pero los contratos eran frágiles. Fui yo quien tuvo la idea de formar consorcios sostenibles con las comunidades indígenas, y eso se convirtió en nuestra mayor fortaleza. Pero entonces apareció ella, la mujer de ciudad, perfumada con Chanel y palabras dulces. Decía preocuparse por el medio ambiente, pero detestaba el olor de la serrería. Se casó con mi padre en menos de un año, y poco después nació el consentido, Iván. Intenté aceptarlo, de verdad. Incluso ayudé a montar la cuna del niño. Pero Patricia nunca disimuló. Siempre me trató como si yo fuera el error de la vida anterior de mi padre. Y, poco a poco, me fui quedando relegado al fondo de la sala, mientras ella ocupaba cada espacio: la oficina, la casa, la mente de mi papá. Al principio traté de no verlo. ¿Sabes cuando sientes que algo va mal, pero eliges ignorarlo para no sufrir más?
Hice eso todo el tiempo. Cuando ella aparecía en las reuniones de la empresa con esos trajes de ejecutiva de telenovela y papá la escuchaba más a ella que a mí, fingía que era solo una fase. Déjalo, es solo una etapa, decía. Pero no era etapa, era estrategia. Patricia sabía que papá confiaba en mí, pero también sabía que él se sentía culpable por haberle arrebatado parte de la infancia a Iván. Así que convirtió eso en moneda de cambio. Creó la imagen de un hijo injusticiado, un niño necesitado de la aprobación paterna. Y yo era el tipo que siempre estuvo allí. El dado por sentado. El problema de quien nunca dio problemas. Y así, sin escándalo ni pelea, me fui siendo desplazado del centro. Pero yo seguí. Seguí atendiendo la parte más pesada de la empresa, resolviendo líos con los sindicatos, enfrentando inundaciones, lidiando con huelgas, organizando contratos con los indígenas de la Sierra Otomí. Mientras Iván estudiaba administración en Morelia y colgaba fotos en rooftops con leyendas en inglés, yo cargaba con todo el peso. Y, ¿sabes qué? Nunca me quejé, porque creía que al final vendría el reconocimiento, que papá dejaría la empresa a quien realmente puso el alma allí. Yo creía de verdad. El día que él sufrió el primer infarto, fui yo quien lo llevó en brazos al hospital. Ni siquiera sé cómo cargué a ese hombre tan pesado. Iván tardó 3 días en aparecer, pero aún así, fue él quien se quedó con todo. 2 semanas después de la lectura del testamento, la empresa estaba al borde del colapso. Intenté advertirlo. Juro que lo intenté. Pero Iván apareció con una laptop de última generación bajo el brazo, queriendo implantar gestión por aplicación, eliminar los acuerdos directos con las comunidades y reemplazarlos por plataformas descentralizadas. Usaba palabras bonitas, pero no sabía ni dónde quedaba el galpón desecado. En pocos días, despidió a 3 empleados de toda la vida que trabajaban con mi padre desde los 90. Luego cambió el precio de la madera nativa sin consultar a nadie, y los proveedores cancelaron todo de golpe. El aserradero que mi padre tardó 40 años en levantar. El niño lo estaba destruyendo en 15 días. Y lo peor, ni se daba cuenta. Pensaba que la resistencia era solo falta de innovación. Yo asistía a todo en silencio. Me negué a pisar el lugar después de eso, pero la gente venía a buscarme. Trabajadores, líderes comunitarios, proveedores. Todos decían que aquello no era justo, que Iván estaba quemando con su imprudencia todo lo que habíamos construido con sudor y confianza. Yo escuchaba, todo, pero no respondía, porque en el fondo me estaba conteniendo para no explotar. Me encerraba en la cabaña, pasaba horas en la terraza mirando al valle, tratando de entender en qué punto fallé. ¿Cómo alguien puede ser tan ciego de entregar un imperio a quien jamás se embarró las botas? Hasta que recordé algo. Un contrato. Un papel firmado a toda prisa años atrás, en un momento en que papá solo confiaba en mí. Y ese documento podía cambiarlo todo. Ese contrato era antiguo, tan antiguo que casi lo había olvidado. Se firmó en la época en que enfrentábamos un juicio con una empresa rival que reclamaba derechos sobre una franja de tierra. Lo recuerdo como si fuera hoy. Papá me llamó a la cocina de la antigua sede, destapó una botella de mezcal y dijo que, si algo le pasaba, yo debía mantener la empresa funcionando. Aunque sea por fuera, mijo, pero manténla viva. Y ese día firmó conmigo un contrato de cesión administrativa de emergencia. Nunca lo usé, nunca lo necesité, pero ahora, ese papel era la clave. El único detalle era que tenía vigencia indefinida, pero exigía una cláusula de activación. El documento debía presentarse nuevamente con 2 testigos vivos que hubieran estado presentes en la firma. Y las testigos aún vivían. Uno era Benito, el contador de la empresa por décadas.
La otra, doña Estela, la secretaria que vio más de lo que debía y siempre supo guardar silencio. Hablé con ambos, recordaban. Confirmaron todo. El problema era, si ejecutaba eso, explotaría una bomba. No solo legal, sino emocional. Sería una declaración de guerra dentro de mi propia familia. Y lo peor, no sabía si realmente quería la empresa de vuelta. Después de todo, tras la traición y la decepción, ¿tenía sentido seguir allí? ¿Quería cargar el nombre de un hombre que me sacrificó por conveniencia? ¿O era solo orgullo herido? La verdad es que, por más que racionalizara, estaba dolido, humillado. Y una parte de mí quería devolverlo todo, con intereses. Fue en una tarde nublada cuando tomé la decisión. Bajé a la ciudad, obtuve una copia certificada del contrato en el registro público y concerté una cita con el abogado de la familia. Al leer el documento, permaneció en silencio casi un minuto. Luego, se quitó las gafas con calma y dijo, «Santiago, con esto no solo puedes retomar la empresa, sino anular parte del testamento». Tragué saliva. No era solo una cláusula administrativa. Era el recordatorio de lo que papá realmente pensaba antes de dejarse influenciar por las manipulaciones de Patricia. Y en ese momento sentí rabia, mucha rabia. Rabia de haber sido descartado, de sentirme desechable, de ver el nombre Carranza hundirse por un mocoso malcriado. Pero más que rabia, ardía en mi pecho un sentido de responsabilidad. Podría haberlo hecho todo en silencio, pero elegí no hacerlo. Fui hasta el aserradero. Entré despacio, al final de la jornada, cuando la mayoría de los trabajadores ya se había marchado. Los pocos que todavía estaban allí se paralizaron al verme. Uno de ellos, Hernán, operador de montacargas desde hace casi 20 años, se acercó y me abrazó. No dijo nada. Solo apretó fuerte. Y entendí. Entendí que no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por todos los que habían sostenido esa empresa sobre sus hombros durante décadas. Subí las escaleras y entré directamente en la oficina que un día fue de mi padre, ahora ocupada por Iván, sentado con los pies sobre la mesa y con auriculares, como si aquello fuera la sede de una startup. Cuando me vio, abrió los ojos de par en par. Puse el contrato sobre la mesa. Ni lo leyó. Solo preguntó, ¿vas a hacer esto en serio? Y yo respondí, ya lo hice. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. Al día siguiente, ya había gente llamándome, otros tocando la puerta de mi cabaña. Algunos querían saber si iba a recontratar a los despedidos. Otros solo querían abrazarme. Pero también vino quien exigía explicaciones. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Cómo lograste ocultar ese contrato todo este tiempo? Escuché todo, y lo comprendo. La verdad es que yo también me pregunté. Tal vez, si hubiera actuado antes, menos gente habría sufrido. Pero yo necesitaba ese tiempo, para digerir la decepción, para entender lo que realmente quería, para recuperar el suelo que perdí aquella noche de la lectura del testamento. Lo que nadie sabía, y que nunca conté hasta hoy, es que el contrato solo tenía valor porque no lo rompí aquella noche. Y estuve a punto de rasgarlo. Hubo una madrugada en especial, pocos días después de la lectura, en que bebí demasiado. Me senté en el suelo del porche con aquel papel en las manos. La fogata ardía justo al lado. Bastaba estirar el brazo. Y me quedé allí, contemplando las llamas y pensando si valía la pena mantener viva una empresa que ahora solo me recordaba dolor. Estaba cansado, herido. Algo en mí gritaba, «Tíralo, empieza de cero». Pero entonces recordé algo que papá me dijo una vez cuando yo aún era adolescente. Había tenido un enfrentamiento con un leñador corrupto que intentó estafar un contrato, y yo le pregunté por qué simplemente no lo dejaba todo. Él respondió, «Porque el honor, mijito,
No se hereda, se demuestra. Y en ese instante, con el papel temblando en mis manos y los ojos ardiendo, entendí. Tenía que demostrar el mío, aunque nadie más creyera en mí. Después de entregar el contrato, el proceso judicial avanzó rápido. Los abogados de Iván intentaron desacreditar el documento, alegando que era antiguo, que carecía de validez frente al testamento más reciente. Pero el juez reconoció la validez de la sesión administrativa, especialmente por el estado de desorden en que la empresa había caído bajo su gestión. La pericia confirmó las firmas. Los testigos fueron escuchados. En menos de un mes, la medida cautelar me otorgó el control temporal de Maderas Carranza, y allí volví a pisar ese suelo, como quien regresa de un exilio. El aserradero parecía otro. Máquinas paradas, polvo acumulado en las oficinas, informes atrasados, contratos perdidos. Fue como ver el cuerpo de alguien querido tras una larga y penosa enfermedad. Pero no lloré. Respiré hondo. Y comencé. Recontraté a quienes pude. Hablé con los líderes de los ejidos. Pedí disculpas personalmente a las comunidades. Aseguré que el respeto volvería a ser la regla. Fue difícil. Hubo gente que escupió al suelo antes de estrechar mi mano. Hubo proveedores que me miraron como si fuera igual al otro. Pero lo acepté. Porque sabía que la confianza no se compra, se recupera. Y ahí empecé a entender que lo que estaba haciendo no era solo rescatar una empresa, era intentar rescatarme a mí mismo. Por primera vez en años, dejé de intentar complacer a fantasmas. La empresa era importante, sí, pero no más importante que la paz de mirarme al espejo y saber que no huí de mi responsabilidad. Iván desapareció. Se fue de Morelia, borró sus redes sociales, jamás volvió a contestar un mensaje. Patricia trató de llamarme varias veces. No respondí, porque lo que necesitaba ahora era silencio. Fueron meses de reconstrucción, no solo de la empresa, sino de todo. De mi imagen, de la confianza de la gente, de la estructura interna. Hubo noches en que dormía en el galpón, con el olor a barniz y sierra eléctrica aún en el aire. Era extenuante, pero de cierto modo, reconfortante. Me sentía útil de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me llamaba hijo de don Esteban. Me llamaban Santiago. Solo Santiago. Y eso decía mucho. Pero no todo volvió a ser como antes. Cambié algunas cosas. Creé un fondo de emergencia para los empleados más veteranos. Di autonomía de decisión a los coordinadores de las comunidades. Reduje mi propio salario. Quizás porque sabía, en el fondo, que nada de eso me pertenecía realmente. Todo estaba prestado, por la vida, por la confianza de los demás, por la segunda oportunidad que recibí cuando casi renuncié a todo. Y aquí viene la parte que nadie espera. Porque, después de todo, no me quedé con la empresa. La devolví, formalmente, legalmente. 8 meses después, convoqué a una asamblea general y anuncié que Maderas Carranza se transformaría en una cooperativa. Cada empleado, cada proveedor fijo, cada comunidad con acuerdo sostenible pasaría a tener una parte, un voto, un fragmento de aquello. Continué como consejero, pero no como dueño. ¿Por qué? Porque después de ver mi propia historia descuartizada ante un notario, entendí que el nombre en la escritura no define tu verdadero valor. Tenía que liberarme de aquello. Y al hacerlo, liberé también a la empresa. Hubo quien lloró. Hubo quien no comprendió. Pero salí de esa sala con el corazón ligero. No porque hubiera ganado, sino porque elegí no cargar más con aquello que me pesaba. La vida después de eso se volvió más sencilla. Regresé a mi cabaña, donde el silencio dejó de ser vacío, se convirtió en alivio. A primera hora, aún escuchaba el sonido de la sierra a lo lejos,
ahora en manos más jóvenes, más diversas, más conscientes. A veces pasaba cerca de la sede y veía a un grupo de mujeres liderando una nueva línea de producción, o a jóvenes indígenas siendo formados en gestión de recursos. Me preguntaban si no extrañaba, si no me arrepentía, y mi respuesta era, lo extraño, pero no, porque hay cosas de las que uno siente nostalgia, pero sabe que ya cumplieron su ciclo. Maderas Carranza fue mi cuerpo durante muchos años, pero nunca fue mi espíritu. Necesitaba explorar otro bosque, y esta vez en mi interior. Sin embargo, hay algo que aún me atormenta, incluso después de todo. Nunca entendí de verdad por qué mi padre hizo lo que hizo. No era tonto ni cruel. Sabía lo que aquello iba a causar. A veces pienso que quiso ponerme a prueba, otras veces que se arrepintió, pero no tuvo el valor de dar marcha atrás. He buscado cartas, notas, cualquier pista que lo explique, pero nada. Solo el silencio. Y ese silencio, a veces, grita. Principalmente cuando paso ante aquel roble enorme en la cima del sendero, donde solía sentarse los domingos por la tarde. Me detengo frente al banco vacío, esperando que aflore alguna memoria perdida. Pero lo único que llega es el murmullo del viento. Tal vez la explicación está ahí. Hay cosas que nunca entenderemos. Y vivir es continuar a pesar de ello. Un día recibí una carta. Llegó sin remitente, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Jimena. Hacía casi un año que no hablábamos desde aquel día en el estacionamiento. Decía que vivía en Guadalajara, que aún sentía mucha vergüenza por lo que hizo su madre, y que se culpaba por no haber hecho más. También contaba que Iván se había ido al extranjero, intentando comenzar de nuevo, como ella misma lo escribió, lejos de la sombra de un padre al que trató de imitar sin comprender. Esa carta me conmovió profundamente. La leí y releí tantas veces que la tinta casi se desvaneció. No porque aún sintiera rabia, sino porque, en medio de tantas palabras desordenadas, vi algo que quizás mi padre nunca dijo en voz alta, que las familias no se rompen por peleas, se rompen por el silencio entre ellas, y nuestro silencio había sido demasiado estruendoso. Aquella misma semana subí a la colina donde enterraron a mi padre. Hacía tiempo que no pasaba por allí. Llevé una botella del mismo mezcal que él abrió el día en que firmó el contrato conmigo. Me senté junto a la piedra, recosté la espalda contra el árbol que sombreaba la tumba y permanecí en silencio unos instantes. Luego destapé la botella, di un trago y hablé en voz alta. Dije todo, que me dolió, que me mató por dentro, que esperaba más de él. Pero también dije que, a pesar de todo, le estaba agradecido. Porque al final me enseñó algo que tal vez nunca habría entendido de otra manera. Que cuando perdemos todo lo que creemos nuestro, lo único que queda es quién somos realmente. Después de eso, volví a vivir días más silenciosos. Me alejé de reuniones, de contratos, de todo lo que me recordara disputa. Empecé a cuidar un pequeño vivero de plántulas nativas en el terreno junto a mi cabaña. Nada grande, solo lo suficiente para tener las manos ocupadas y la mente en calma. A veces, niños de las escuelas de la región pasaban por aquí con sus profesores. Les enseño a plantar, a comprender el ciclo de la tierra, a respetar el tiempo de los árboles. Nunca digo quién fui. Me conocen como el hombre del bosque. Y eso basta. Ya no siento la necesidad de demostrar nada a nadie, ni a mi padre, ni a Iván, ni a mí mismo. Porque llegó un punto en que aferrarse al rencor pesaba más que el propio dolor de la traición. Así que lo solté. Solté el rencor, el nombre, el apellido, y seguí adelante. Pero hay días, pocos, pero intensos, en los que despierto con un nudo en el pecho. Una sensación extraña, como si algo quedara inconcluso.
No sé explicarlo. En esos momentos me siento en el porche, miro al cielo y me pregunto, ¿y si hubiera dejado que todo ardiera? ¿Y si hubiera rasgado ese papel, entregado la empresa en manos ajenas y continuado mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Habría sido más fácil? Quizás. Pero entonces recuerdo la mirada de Hernán, el abrazo de doña Estela, las lágrimas de Jimena aquella noche, y entiendo que, a veces, hacer lo correcto no trae paz de inmediato, solo trae claridad. Y con el tiempo, la claridad se convierte en libertad.